Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo. Mirando hacia atrás al siglo pasado, podemos ver cómo China ha experimentado muchas vicisitudes y ha pasado de ser un país pobre, débil, atrasado y cerrado al mundo hasta convertirse en un país abierto, confiado, próspero y fuerte. Aquel débil país de Asia Oriental que alguna vez estuvo al borde de la muerte se ha convertido ahora en una gran potencia capaz de dar impulso al desarrollo mundial. Y en el proceso de realización de este cambio trascendental siempre ha habido un elemento indispensable y ese es el Partido Comunista de China. En 2021, año en el que el partido político más grande del mundo celebra el centenario de su fundación, la gente no puede evitar preguntarse cuáles son las razones por las que la historia contemporánea de China y el pueblo chino eligieron al Partido Comunista de China. Para responder a esta pregunta, debemos buscar la respuesta en la historia. A orillas del lago Sur, en Jiaxing, en la provincia de Zhejiang, un bote se halla anclado en silencio. El bote es pequeño, solo tiene 16 metros de largo y 3 metros de ancho. Sería un pequeño camarote como el de ese bote el que marcaría el punto de partida del Partido Comunista de China. En julio de 1921 se celebró en Shanghái el primer Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Para evitar registros repentinos, los delegados se trasladaron en tren de Shanghái a Jiaxing el último día de la reunión y completaron la convención en un pequeño bote en un lago. La agenda del primer Congreso Nacional anunciaba el nacimiento del Partido Comunista de China. Durante la breve reunión de medio día de duración, 3 elementos se instauraron por primera vez en la historia del Partido Comunista de China: el primer programa, la primera resolución y la primera organización central. Finalmente, todos los delegados apretaron el puño derecho en la cabina y de forma solemne y con voz suave emitieron la voz con más fuerza de esa época, gritando: ¡Viva el Partido Comunista! ¡Viva la Tercera Internacional! ¡Viva el comunismo, el liberador de la humanidad! En 1921 se celebró en Shanghái el primer Congreso Nacional del Partido Comunista de China. ¿Cómo fue el contexto histórico de esa reunión? En 1840 estalló la primera guerra del opio entre China y el Reino Unido. China era antes de esa contienda un imperio feudal. Sin embargo, desde el comienzo de la era moderna, algunos países capitalistas relativamente desarrollados forzaron la apertura de las puertas de China a golpe de cañones, a partir de lo cual, desde 1840 hasta principios del siglo XX, China fue reduciéndose poco a poco, perdiendo su independencia y convirtiéndose en un país cuyo pueblo no podía disfrutar de ningún derecho. El objetivo de la agresión occidental a China no consistió en hacer que nuestro país tomara el camino de la vía capitalista de forma independiente, sino en convertirnos en un país dependiente de ellos. Sin embargo, el pueblo chino nunca cesó en sus batallas de resistencia. Desde el movimiento del Reino Celestial Taiping y el levantamiento de los Boxer, hasta el movimiento reformista de 1898 y la Revolución Republicana de 1911, liderada por la burguesía, pasando por el movimiento de occidentalización, hubo numerosas exploraciones, experimentos y esfuerzos que terminaron, sin excepción, en fracasos. Bajo tales circunstancias, los chinos exploraban hacia dónde se encaminaría China y cómo se haría realidad la independencia del país y se garantizarían la libertad de expresión, el derecho a la supervivencia y el desarrollo del pueblo chino. Justamente en ese momento, en Rusia, un país vecino de China, estalló la Revolución de Octubre de 1917. En aquel entonces, el Imperio ruso era un imperio feudal dotado con marcadas características capitalistas modernas. Dicho imperio fue derrocado por el Partido Comunista liderado por Lenin, dando lugar esto a un nuevo poder político que tomó la iniciativa de anunciar la derogación de todo tratado desigual firmado entre el Imperio ruso y China.
un anuncio que provocó una enorme sorpresa entre los chinos. ¿Por qué la revolución dirigida por Lenin había culminado con éxito? Todos se enteraron de que detrás de Lenin estaba el marxismo, un pensamiento avanzado que representaba el rumbo de desarrollo de la humanidad en los tiempos modernos. Previo a la fundación del Partido Comunista de China, el sistema capitalista fue puesto en entredicho en China. Al resumir la historia de la China moderna, nos damos cuenta de que el sistema capitalista era inviable en nuestro país. Justamente en ese momento, el marxismo nos enseñó que el capitalismo era un sistema defectuoso, mientras que el socialismo estaba destinado a sustituirlo. El socialismo supone para China un sistema avanzado que llevaría al país a alcanzar y superar a los países capitalistas, además de que dicho sistema le permitiría a China conquistar su independencia. En 1919, China participaba en la Conferencia de Paz de París en calidad de país vencedor, pero en aquel entonces las potencias imperialistas, haciendo caso omiso a las reivindicaciones e intereses de China, traspasaron los derechos e intereses que Alemania tenía en la ciudad china de Qingdao a Japón sin pedir previamente la autorización de China. Dicha acción provocó un rechazo frontal de los jóvenes estudiantes chinos en aquel entonces, que exigieron negarse a firmar el Tratado de Paz y recuperar todos los derechos que le correspondían a China. Beijing fue la primera ciudad de China en organizar un movimiento patriótico, conocido por todo el mundo como el movimiento del 4 de mayo. Ese movimiento patriótico, impulsado por los estudiantes, obtuvo el apoyo de los obreros de Shanghái. Gracias al esfuerzo conjunto de obreros y estudiantes, aquel movimiento se coronó con éxito y fue la primera vez que el marxismo se integró con un movimiento obrero chino, lo que resultó en un rotundo éxito. La materialización de la independencia y la unificación de la nación, así como la transformación de China en una república democrática, se convirtieron en exigencias mínimas para la elaboración del programa del partido tras su fundación. Al principio del establecimiento del Partido Comunista de China, hubo un empeño en divulgar el marxismo a través de los intelectuales avanzados que tenían influencias de Occidente, y quienes después de identificarse con el marxismo, se pusieron a abrir revistas y periódicos en las universidades y en las grandes ciudades de China, para que los chinos percibiesen que el marxismo, como una avanzada arma ideológica, se adaptaba mucho mejor a la situación de China en comparación con otras corrientes ideológicas. Fueron muchos factores los que llevaron a algunos chinos dotados de pensamientos progresistas en aquel entonces a vislumbrar que solo el Partido Comunista de China podría liderar a nuestro país en la salida paulatina de esa situación humillante. En aquel entonces, algunos de los primeros pioneros del Partido Comunista de China se lanzaron a abrir clases nocturnas en las fábricas para transmitir el marxismo de una manera aceptable para los trabajadores chinos. Posteriormente, ellos se percataron de que se necesitaría organizar a los obreros. Así que los primeros exploradores organizaron pequeños grupos comunistas en Beijing, Shanghái, Changsha, Wuhan, Jinan y ciudades extranjeras como la ciudad japonesa de Tokio o la ciudad de París, en Francia. A través de las actividades llevadas a cabo por esos grupos, ellos detectaron la necesidad de fundar un partido político con el fin de organizar a las masas populares, aplicar sus programas y movilizar a toda la sociedad. En julio de 1921, los primeros intelectuales comunistas de China convocaron la primera reunión en Shanghái, proclamando el establecimiento del Partido Comunista de China y la transformación de pequeños grupos en un partido político moderno con su propio programa, organización y objetivos. El 23 de julio de 1921, el primer Congreso Nacional del Partido Comunista de China se celebró en Shanghái. Fueron 13 los representantes que asistieron a ese congreso. Ellos proclamaron durante el congreso el primer programa del Partido Comunista de China y el rumbo que adoptaría China de cara al futuro. Después de la celebración de esa reunión en Shanghái,
Esta fue detectada por espías de la zona de concesión extranjera, por lo que la cita fue trasladada sigilosamente a un bote en el lago Nanhu de la ciudad de Jiaxing, en la provincia de Zhejiang. Allí terminaron de celebrar el proceso completo del primer Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Después de la tercera sesión del Congreso Nacional del Partido Comunista de China, se definió básicamente la primera cooperación entre el Kuomintang y el Partido Comunista de China, con la finalidad de derrocar conjuntamente a los señores de las guerras feudales que hemos mencionado. Pero en 1927 estalló el levantamiento de Nanchang. ¿A qué se debió la ruptura de la cooperación entre Kuomintang y el Partido Comunista de China? En el proceso de exploración de la Revolución China, el Partido Comunista de China descubrió que en una sociedad semicolonial y semifeudal, como era China en aquel momento, las fuerzas obreras eran muy reducidas, de ahí que fuese imprescindible organizar, unir y cohesionar a los demás estratos sociales de nuestro país si querían culminar con éxito la revolución. En aquel entonces, el que representaba la fuerza progresista de la sociedad china era el Kuomintang, liderado por Sun Yat-sen, un partido de la burguesía que aspiraba a trabajar con empeño por la independencia de China. Por eso, con la ayuda de la Internacional Comunista y la Unión Soviética, el Partido Comunista de China promovió la reorganización del Kuomintang en 1924. Fue así como se desplegó la primera ronda de cooperación entre el Kuomintang y el Partido Comunista de China entre 1924 y 1927, dando lugar a la primera revolución trascendental de la historia moderna de China. La materialización de la cooperación entre Kuomintang y el Partido Comunista de China propició la reanudación y profundización de los movimientos obrero-campesinos. En segundo lugar, ambos partidos crearon de forma cooperativa la Escuela Militar de Huangpu, que posteriormente se convertiría en la fuente de las principales fuerzas militares de la Gran Revolución Nacional y formaría a numerosos talentos castrenses que servirían de pilar fundamental para las posteriores revoluciones. El emblemático movimiento del 30 de mayo de 1925 simbolizó el auge de la Gran Revolución Nacional. En julio de 1926, el Partido Comunista de China y el Kuomintang lanzaron conjuntamente operaciones bélicas contra los señores de guerra. No obstante, en el proceso revolucionario estaban gestándose también algunas crisis. Sin embargo, después de esa importante revolución, la facción derechista del Kuomintang, representada por Chiang Kai-shek, se opuso a la movilización de los campesinos y a la confiscación de las empresas de los terratenientes. A causa de las diferencias que existían en lo que respecta a las concepciones políticas y las clases sociales representadas, en 1927 Chiang Kai-shek lanzó la operación de purga contra el Partido Comunista de China. Cabe destacar especialmente que durante el golpe antirrevolucionario perpetrado el 12 de abril de 1927, Chiang Kai-shek blandía su cuchillo de carnicero con el punto de mira puesto en el Partido Comunista de China y en los progresistas de la sociedad china, lo cual condenó al fracaso a la vigorosa Gran Revolución Nacional. Los militantes del Partido Comunista de China se dieron cuenta de que en la China moderna resultaba inviable procurar esos objetivos a través de movimientos reformistas pacíficos, pugnas parlamentarias o cooperación con otras fuerzas políticas. Es por eso que el Partido Comunista de China optó por el levantamiento armado después de la fallida Gran Revolución Nacional. El 1 de agosto de 1927, Zhou Enlai dirigió a una parte de los militares progresistas del Kuomintang a lanzar el levantamiento de Nanchang. Hace más de 90 años, China se encontraba en una situación donde la sociedad era semicolonial y semifeudal. La nación china estaba en el abismo de la pobreza y la debilidad, enfrentándose a problemas internos y externos, y el pueblo chino se encontraba en una trágica situación de hambre y pobreza. Para lograr la independencia nacional y la liberación del pueblo, y para derrocar las tres montañas del imperialismo, el feudalismo y el capitalismo burocrático, el Partido Comunista de China y el pueblo chino se comprometieron a mantener una lucha ardua e inquebrantable. Sin embargo, justo cuando la Gran Revolución estaba en su pleno apogeo,
los reaccionarios del Kuomintang traicionaron a la revolución y al pueblo, emprendieron una carnicería sangrienta contra los comunistas chinos y las masas revolucionarias. En una situación extremadamente crítica para salvar la revolución, a mediados de julio de 1927, el Partido Comunista de China decidió resueltamente concentrar las fuerzas controladas e influenciadas por el partido de Nanchang en la provincia de Jiangxi y prepararse para lanzar un levantamiento armado. El 1 de agosto de 1927, bajo el liderazgo de Zhou Enlai, He Long, Ye Ting, Zhu De, Liu Bocheng y otros, más de 20.000 soldados bajo el control del partido dispararon el primer tiro de la resistencia armada contra los reaccionarios de Kuomintang en la ciudad de Nanchang. Nanchang 城头的枪声，像划破夜空的一道闪电，使中国人民在黑暗中看到了革命的希望，在逆境中看到了奋起的力量。南昌起义，连同秋收起义、广州起义以及其他许多地区的武装起义，标志着中国共产党独立领导革命战争、创建人民军队的开端，开启了中国革命的新纪元。那么，南昌起义 ¿Qué relevancia reviste dicho levantamiento en la historia del desarrollo del partido? El levantamiento de Nanchang supuso el lanzamiento del primer disparo de la resistencia armada del Partido Comunista de China contra el Kuomintang y simbolizó el punto inicial a partir del cual el partido empezó a crear su propio ejército popular. En la noche del 18 de septiembre de 1931, bajo la manipulación del ejército Guangdong japonés, la guarnición ferroviaria de Japón hizo explotar deliberadamente las vías ferroviarias del sur de Manchuria, cerca del lago Liuqiao, en Shenyang, controladas en aquel entonces por los japoneses, y responsabilizó de aquellos a los militares chinos. Con esta excusa, el ejército japonés bombardeó Pedayen, el campamento del ejército del noreste de China. Este incidente es conocido como el incidente del 18 de septiembre. Al día siguiente, el ejército japonés ocupó Shenyang y en menos de 6 meses hizo lo propio con el territorio de 1 millón de kilómetros cuadrados de las 3 provincias nororientales. En una coyuntura crítica de crisis nacional, el Partido Comunista de China tomó la iniciativa de mantener en alto la bandera de la guerra antijaponesa. El 20 de septiembre, el Comité Central del Partido Comunista de China emitió una declaración: oponerse al imperialismo japonés de ocupación de las 3 provincias del noreste. Esta fue la primera declaración antijaponesa de China y la primera declaración antifascista en la historia mundial. El incidente del 18 de septiembre desencadenó la guerra de agresión japonesa a China, que duraría 14 años, y abriría el preludio de la Segunda Guerra Mundial contra el fascismo. Después de ese incidente, China inició el periodo de la guerra de resistencia contra la agresión japonesa. ¿Qué acontecimientos históricos relacionados con el Partido Comunista de China sucedieron en ese periodo? Japón, un país vecino de China, desde que en 1984 lanzó una guerra de invasión contra nuestro país, se fue convirtiendo en un país militarista y mantuvo la mirada puesta en convertir a China en una colonia exclusiva suya. Japón participó en las tropas conjuntas de la alianza de las 8 potencias extranjeras que invadieron China y también lanzó la guerra ruso-japonesa contra el Imperio ruso en el noreste de China. A principios de los años 30 del siglo XX, una tremenda crisis económica capitalista asolaba al mundo entero. Japón pretendía liberarse de la crisis económica lanzando una guerra de invasión. Es por eso que en 1931 Japón orquestó y perpetró el incidente del 18 de septiembre, aprovechándose de la guerra civil que se libraba en nuestro país.
Ese incidente marcó también el inicio de la guerra antifascista mundial. Justamente en ese momento, la escalada de la contradicción entre la nación china y la japonesa se convirtió en la principal contradicción que encaraba nuestro país. Después del incidente del 18 de septiembre, el Partido Comunista de China fue el primero en rechazar la brutal ocupación japonesa de las 3 provincias del noroeste de China, exhortando a todo el país a unirse para combatir juntos la agresión japonesa. En agosto de 1937, un poco después del estallido del incidente del 18 de septiembre, el Partido Comunista de China convocó una reunión en Luochuan, en el norte de Shanxi, durante la que elaboró un programa de 10 puntos relevantes para la resistencia contra Japón y la salvación de la nación, y en el que hacía un llamamiento a la gente de todo el país para establecer un frente único nacional de resistencia contra la agresión japonesa. Entre mayo y junio de 1938, el camarada Mao Zedong dio una conferencia titulada sobre la guerra prolongada. Durante su conferencia, el camarada Mao Zedong formuló la necesidad de persistir en la guerra prolongada. Sintetizó las experiencias extraídas a partir de 10 meses de combates de resistencia. Planteó con base en la sabiduría de todo el partido el principio de perseverancia en la guerra prolongada, marcando con ello el rumbo básico de cara a la consecución del triunfo de la guerra de resistencia contra la agresión japonesa. En segundo lugar, el Partido Comunista de China abrió el campo de batalla en las zonas de retaguardia enemiga y desplegó una guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas supuso una forma de operaciones sumamente flexibles y ágiles durante la fase inicial y de defensa estratégica de la guerra de resistencia, y desempeñó el papel de cooperación con las operaciones desplegadas por el Kuomintang en el campo de batalla frontal y de contención de parte de las fuerzas militares niponas. En tercer lugar, el Partido Comunista de China fortaleció la construcción de bases democráticas de resistencia contra la agresión japonesa con medidas en lo político, lo económico y lo cultural. A lo largo de todo el proceso de la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa, el Partido Comunista de China mantuvo la lucha conjunta con el Kuomintang. Y lo que fue más importante, el Partido Comunista de China fue organizando a los campesinos durante ese periodo. En 1945, las tropas regulares del Partido Comunista de China ya alcanzaron 910.000 efectivos, abarcando una población de casi 100 millones de habitantes. Gracias al apoyo de los países aliados durante la Segunda Guerra Mundial y particularmente al respaldo de la Unión Soviética, el Partido Comunista de China, junto con el Kuomintang, logró el triunfo en la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa, derrotando a Japón. ¿Cómo valora usted el rol desempeñado por el Partido Comunista de China durante la guerra de resistencia contra la agresión japonesa? Durante todo el curso de la guerra de resistencia contra la agresión japonesa, que va de 1931 a 1945, el Partido Comunista de China fue la primera fuerza en enarbolar la bandera de la resistencia antijaponesa. Después de que se desató el incidente del 18 de septiembre, el Partido Comunista de China hizo un llamamiento a todo el país para que todos los chinos se uniesen para hacer un frente común a la agresión extranjera. En 1935, el representante del Partido Comunista de China, acreditado en la Internacional Comunista en la Unión Soviética, redactó la declaración del 1 de agosto exhortando a todos los chinos a unirse para combatir la agresión extranjera y al cese de la guerra civil entre el Kuomintang y el Partido Comunista de China. Durante todo el curso de la guerra de resistencia contra la agresión japonesa, el Partido Comunista de China enarbolaba en todo momento la bandera de la lucha de resistencia contra la agresión japonesa. Y gracias al esfuerzo del Partido Comunista de China, se concretizó una nueva ronda de cooperación con el Kuomintang. Cabe subrayar que con innumerables mandos y combatientes del Partido Comunista de China habiendo sido masacrados por el Kuomintang, existía un sentimiento de venganza sangrienta entre ambos partidos.
No obstante, el Partido Comunista de China dejó de lado todas esas cortapisas en favor del interés de la nación y materializó la segunda ronda de cooperación con el Kuomintang. Durante todo el curso de la guerra de resistencia contra la agresión japonesa, el Partido Comunista de China fue la primera fuerza en exigir combatir la invasión y en persistir en la lucha de la resistencia desde el principio hasta el final. Además, el Partido Comunista de China estableció el Frente Nacional Único contra la agresión japonesa. Durante la etapa final de la guerra de resistencia, el Partido Comunista de China se convirtió en la principal fuerza batalladora, al tiempo que tomó la iniciativa de ponerse en contacto con las fuerzas antifascistas del mundo. En términos generales, el Partido Comunista de China desempeñó un papel fundamental durante los 14 años de la guerra de resistencia contra la agresión japonesa. Efectivamente, contemplando en retrospectiva la historia de la China moderna, finalmente fue el Partido Comunista de China el que llevó al pueblo chino a conseguir la independencia nacional y quien fundó la nueva China. A su juicio, ¿por qué cree que fue este partido quien finalmente condujo al pueblo chino a la independencia y a su autonomía soberana? ¿Se debe esto a una necesidad histórica? La tarea principal de la China moderna fue la de materializar la independencia nacional y la liberación del pueblo. Sin embargo, todos los partidos y agrupaciones políticas habían terminado fracasando en ese sentido. Incluso el gobierno nacional de Nanjing, encabezado por Chiang Kai-shek, fue progresista durante cierto tiempo, pero ese gobierno representaba a una exigua minoría y trabajaba a su servicio. Después de la victoria en la guerra de resistencia contra la agresión japonesa, las masas populares chinas tenían depositadas unas grandísimas expectativas en el gobierno del Kuomintang para que éste les trajera la paz y una vida feliz. No obstante, el gobierno de Chiang Kai-shek desató la guerra civil por su propia iniciativa. Posteriormente, cuando el Partido Comunista de China ya ostentaba una superioridad absoluta para derrotar al Kuomintang en esa guerra, el Partido Comunista de China continuó apostando por la vía negociadora con el Kuomintang con el fin de provocar menos sufrimientos a las masas populares. El marxismo propició que el Partido Comunista de China pudiese adquirir una clara conciencia sobre cuál era la realidad nacional y representase en todo momento los intereses del pueblo. Es por eso que el Partido Comunista de China puede estar estrechamente integrado con el pueblo, algo que otros partidos políticos de China no tienen la capacidad de hacer. Especialmente entre 1946 y 1949, cuando el Kuomintang y el Partido Comunista de China libraban batallas decisivas, se puso de manifiesto de qué lado estaba el pueblo. Cuando el Partido Comunista de China entró en la fase de batalla final contra el Kuomintang, y sobre todo durante la batalla de Huaihai, millones de campesinos alzados tomaron la iniciativa de transportar cereales para las tropas del Partido Comunista de China. Cuando el Ejército de Liberación, liderado por el Partido Comunista de China, cruzaba el río Yangtze en 1949, fueron también las masas populares quienes organizaron flotas de barcos para ayudar a las tropas del Partido Comunista de China a atravesar el río. Esos hechos corroboran de forma más que evidente la razón de la victoria del Partido Comunista de China. Además del pensamiento avanzado y de una organización rigurosa, la razón más importante de la victoria del Partido Comunista de China consiste en que este partido representa los intereses del pueblo chino y, sobre todo, los intereses de los trabajadores y los campesinos. De ahí que las masas populares chinas depositasen su voto de confianza en el Partido Comunista de China. En 1949 se fundó la República Popular China. Bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, el país logró la independencia nacional y la liberación del pueblo. ¿Qué momentos históricos importantes ha experimentado la nueva China? ¿De qué forma condujo el Partido Comunista de China al país hacia su rejuvenecimiento? En la próxima edición seguiremos contándoles más historias sobre el rejuvenecimiento de China en este centenario. Hasta la próxima.